Muy buenas mis héroes, ¿cómo estáis el día de hoy? Espero que estéis sumamente bien. Aquí estamos con mi hermanita Eli, la mejor de todas. ¿Cómo estás, mi Eli? Bien, Santi, muy bien. Acá, preparada para Bien. hablar un poquito de cosas controversiales que a vos te encantan. Me encantan, me encantan. Y sobre todo se vienen de ti porque tú eres experta en eso. Así que es sin duda la mejor invitada que podemos tener. Y nada, el motivo de esta reunión es porque vamos a sacar diversos pequeños podcasts, por así decirlos, desmintiendo muchas cosas y muchas creencias que a día de hoy están haciendo daño a mucha gente. Esto siempre en el nombre de Dios, y muchos de vosotros seguramente hayáis tomado este camino y solo queremos abriros los ojos desde sobre todo la conciencia y la experiencia. En este caso la experiencia de Eli. Estamos abordando un tema muy fuerte el día de hoy que a muchas personas seguramente les va a doler o se van a resultar ofendidas. No importa, nosotros no intentamos eso, solo intentamos implementar nuestra sabiduría a través del conocimiento que hemos ido adquiriendo y sobre todo desde la experiencia que ha vivido. Este tema el día de hoy se trata de la New Age, la nueva era en español. Yo no he estado metido en esos mundos, pero desde luego Eli sí, y profundamente ya ha salido, y el día de hoy pues es un cambio radical. Por eso pues me gustaría que empezara por ella, básicamente que os contara todo lo que ha podido vivir dentro de esta asociación, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, y cómo se ha sentido y cómo se siente el después. Así que cuéntanos, Eli, ¿qué es la New Age? ¿Qué es lo que, cómo tú describirías la New Age? Yo creo que la New Age es un movimiento eh, espiritual, o que creen que es espiritual, que se basa básicamente en el yo soy, ¿no? En uno como el centro, ¿no? Como que todo está dentro tuyo, como que todos somos dioses, vos sos tu propio Dios, no necesitas a nadie más, la salvación está en vos, y si no, pedile al universo, y si no, pedile. ¿Me explico? Es como todo se manifiesta a través del ego. En vez de justamente darle el lugar que corresponde a Dios, es justamente todo lo contrario y es sumamente engañoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a la New Age, lo hacemos desde una conciencia muy caída. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos conciencia y no tenemos relación con la conciencia universal, con la conciencia divina que es Dios. Entonces lo sacamos del centro a Dios y nos ponemos en el centro a nosotros. Entonces todo lo que se haga a partir de ahí, no solo que es cerrado, sino que, como dije antes, es a través del ego, ¿no? Hay un montón de, como dijiste, asociaciones, sectas, ¿no? Que uno no se da cuenta, porque, a ver, es gente común y corriente la que entra, ¿no? Como nosotros justamente no tenemos la conciencia para vincularnos desde el lugar adecuado, ¿no? Desde el vínculo con Dios, desde la palabra, sino que todo lo contrario, tenemos como una especie de rechazo a la palabra, a la Biblia, a la religión, a las iglesias. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Cada vez que a mí venían y me decían, Neni, toma, lee una Biblia, yo sentía como rechazo, eso, ¿no? Como, ¿cómo voy a leer un libro que no sé quién lo escribió, bajo la mirada de quién? Me explico que es lo mismo que me preguntan todos hoy en día, Eli, pero si el libro lo escribieron humanos, ¿entendés? Bueno, después vamos a ir a eso, porque sí, por supuesto, lo escribieron 60 y pico de personas que estuvieron unidas en un solo espíritu, ¿no? Y desde una conciencia. Por eso hay tanta interrelación entre todos los versículos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, independientemente de que uno calibra en diferente al otro, y que, bueno, ya sabemos, ¿no?, de qué significa. Pero Sí. para resumir es eso, o sea, la New Age es una forma de manifestar la espiritualidad donde uno está puesto en el centro y donde a uno lo hacen endiosarse, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezamos a manifestar todo lo que manifestamos, ¿no? Y que todos nos podemos curar, sanar, y la autosanación. Entonces, todos tenemos el poder de hacer todas esas hechicerías y magias oscuras y rituales y cosas a través de la Kundalini, a través del yoga, a través de, bueno, un montón de disciplinas
que yo esto lo hablo con mucho respeto, estuve muchos años metida en el yoga, hablo de 20 años metida en el yoga y en las meditaciones y en todo esto, donde me fui dando cuenta de que a mí no solo me sacaban del eje, del equilibrio real, ¿no? Me han generado hasta ataques de pánico, estas situaciones, estos eventos, y estar ahí metida y no entender por qué mi energía se estaba como bifurcando en ese momento, en vez de centrarla, en vez de ir por el camino adecuado, me pasó absolutamente todo lo contrario y tardé más de 20 años en darme cuenta de esto. Entonces, vengo a dar este mensaje desde mi experiencia, ¿no? Hoy que conozco a Dios hace unos años y que lo dejé entrar en mi vida y que por supuesto el tipo de conciencia y de discernimiento que Él te da te hace ir en busca de determinadas preguntas y respuestas. Simplemente nada, trato de guiar a la gente para autogestionarse y saber por qué están como están. Porque si esa New Age tendría el efecto que corresponde, el mundo sería otro. El mundo sería otro porque la mayoría de las personas están envueltos en el New Age, ¿no? Y lo defienden a muerte. Y no se dan cuenta que están metidos en una secta, ¿no? Sin duda. Sí, mira, yo es eso lo que quería abordar justamente, para que la gente empiece a identificar un poco dónde empieza eso del New Age. Porque muchas personas dirán, nah, yo creo en Dios, soy cristiano, soy católico, pero practico, por ejemplo, yoga o hago, por aquí estuve mirando muchas cosas que he tenido apuntadas, como varios seguidores me decían que practicaban cartas del tarot, Reiki, sanación de energía. Otros me decían que hacían limpiezas energéticas, saumerios, palo santo, salvia. Luego me habían puesto que también usaban cuarzos y cristales, por aquí ponían también. Regresiones a vidas pasadas, hipnosis de estilo New Age. Eso lo estuve viendo también, que son como, no sé cómo le llaman, pero que es muy común a día de hoy hacer como viajes a Colombia y serie de países un poco selváticos, y en medio de la selva te hacen como una especie de rituales el que te hacen conectar con tus antepasados o con tu yo chiquito para pedirle perdón. No sé cómo se llama exactamente eso y no sé si sabes un poco de eso, pero eso tiene que ver con la New Age. ¿No será la toma de ayahuasca? También, por aquí me pusieron ayahuasca, también sí, exactamente, me pusieron... Los acásicos. Sí, pusieron guías espirituales, numerología, astrología y cartas astrales, hay de todo, chakras y alineaciones, alquimia sexual, muy típico también. También lo sueles ver, sí, unas personas que hacen lo del tantra, ¿no? Que eso tiene que ver con la alquimia sexual. Y luego, bueno, amuletos y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo crees, Eli, que una persona se puede estar dando cuenta que está iniciando sin ni siquiera saberlo? Porque yo creo que la gran mayoría que inician el New Age, muchos ni siquiera saben que están iniciando, porque las personas que van a yoga, muchos no se darán ni cuenta de que están haciendo una especie de ritual. ¿Sabes por qué, Santi? Creo que es muy difícil darse cuenta. Primero porque nosotros siempre necesitamos tener un guía o tener un maestro y endiosar ese maestro, idolatrarlo, idealizarlo. ¿Por qué? Porque nos debilitaron mucho a nosotros mentalmente, nos debilitaron en el intelecto, nos debilitaron en la mente, nos debilitaron en el físico, pero sobre todo nos debilitaron en la espiritualidad. Entonces no tenemos la relación ni la capacidad para darnos cuenta de que estamos entrando a una mentira, donde hay una persona o varias que dirigen un grupo de personas donde se endiosan y creen que a partir de ellos, que aparte nada es gratuito, la mayoría de las cosas son lucrativas, ¿no? Entonces se llenan de plata encima a través de las inseguridades de los demás, de los problemas que pueden tener, y por supuesto hay muchas personas que salen de ahí diciendo esto me hizo espectacular, esto me sanó, ahora descubrí, porque lo que no entienden es que es todo a través de un engaño. ¿Me explico? Porque realmente no pueden haber respuestas ahí. No pueden haber respuestas donde no está Dios mediante. Claro. Entonces, creo que una de las primeras formas de poder identificar que están entrando a una secta o entrando a un grupo de personas que
trabajan a través del engaño, de la hechicería, de rituales. Es esto, primero saber cómo funcionan los rituales, esto de prender velas, hacer cantos, hacer mantras, hacer posiciones extrañas con el cuerpo. Exacto. El hecho de cerrar los ojos y ahora le abrimos el corazón y le abrimos el espíritu al arcángel. Mira, yo ni lo nombro porque uno mientras lo está hablando lo está manifestando, ¿no? Entonces yo no voy a dar nombre, no voy a dar nada porque se empieza a manifestar todo. Es que al final es un ritual que no se dan cuenta que están practicando. Toda esa especie de simbología que hacen en medio de los estiramientos son rituales que haces hacia dioses paganos. No, y aparte es claro, eso te iba a decir, adoran a figuras que son completamente demoníacas. A mí me recuesta decir esto, porque yo sé que uno puede recibir mucho hate, ¿no? Porque uno está muy cómodo en ese lugar. A ver, ¿por qué todo se hace a través del yoga y por qué es una disciplina en movimiento universal? Porque el mover el cuerpo hace bien. Entonces vos vas a una clase de yoga y estirás y fortaleces y movilizás las articulaciones y de repente haces una meditación donde te relajas y te vas con un estado que los que no tienen una conexión espiritual o los que no tienen la autogestión de darse cuenta de que en realidad te chuparon la energía, ¿no? Cree que se siente bien. Lo digo desde mi experiencia, yo también creía que me sentía bien. Y tuve una época, ojo, hay profesores y profesoras de yoga que son excelentes personas, son muy buenas, hermosas personas. Creo que esto es como lo que hablábamos en otros podcasts de los médicos, no lo saben, no van por ese lado. Entonces ellos son intermediarios son portales orgánicos que están siendo utilizados para, ¿no? Absorber la energía de otras personas, crear estos rituales, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que todos los profesores de yoga me tengan de saltar a la yugular porque no se sientan ni agredidos ni nada por el estilo. Al contrario, yo estoy hablando desde mi experiencia y cómo pasé de todo eso a dejar entrar a Dios en mi corazón y cómo se manifestaron los cambios en mi vida y con las personas que puedo hablar en general, ¿no? Pero creo que tener en cuenta y detectar que ningún profesor de yoga, ningún maestro gurú, debería ser idolatrado, ¿no? Porque eso ya es entrar en pecado. Yo creo que eso es una de las primeras cosas. Ir en grupos, esto de prender velas, esto del, bueno, antes vamos a hacer una tirada de tarot. Y, a ver, Santi, tengo un montón de amigas que amo profundamente que están en el tarot. Y yo, por supuesto, si me preguntan, se los digo, pero no es que yo estoy constantemente batallando con esto, es que simplemente estamos tratando de sembrar una semillita para que la gente pueda tomar conciencia de que no es el camino correcto, no es el camino de la verdad y la vida. ¿Me explico? Es todo lo contrario, es un camino engañoso y es muy difícil de salir de ahí, porque uno se siente cómodo, uno se siente bien y conoce gente que vibra en la misma sintonía. ¿Me explico? Es que es el sentimiento de comuna, Eli. Sobre todo las mujeres necesitan mucho el sentimiento de comuna, de estar en una comunidad. Y yo lo que he visto mucho, sobre todo en Estados Unidos, sí que he visto que hay hombres, pero la gran mayoría de todas estas asociaciones son formadas, la mayoría, por mujeres. No sé si en tu país también, pero aquí en Estados Unidos precisamente son casi la gran mayoría mujeres. ¿Por qué? Porque les gusta ir en comuna a un sitio, estar ahí y compartir pues eso, un té, una experiencia, yo qué sé, pues sí que te sientes bien después de hacer ese tipo de ejercicios. Yo incluso alguna vez fui a yoga, lo que pasa es que al ser bodybuilder me costaba un chingo estirar y decía yo, no, estoy sufriendo aquí como perro. Lo que se me hacía muy raro son las músicas que me ponían y no me gustaban nada, les tenía como un rechazo, ¿sabes? O sea, todas esas cosas, no sabía el por qué, como todas las cosas que me ponían alrededor o tal, no me gustó y acabé dejando de ir. Al principio me lo tomé como para ganar flexibilidad, es por lo único que fui, y luego me di cuenta de que básicamente era como una especie de ritual que te obligaban a hacer. Y yo decía, pero si yo solo vengo aquí a estirar, para eso me apunto yo que sea clases de estiramiento directamente, pero Claro. ahí me empezó a chirriar un poco. Y entonces me di cuenta de que decía yo, coño, ¿de dónde viene? Y entonces empecé yo a indagar. Y dije yo, y eso que era algo que me gustaba al principio del yoga. Eso es porque decía yo, bueno, es algo bien. Por eso te digo,
es que te sentís bien porque te hace estirar el cuerpo, te hace ganar flexibilidad, ¿entendés? Te hace ganar fuerza. Las mujeres que pasan los 30 años, que entran en sarcopenia, les mandan a hacer yoga porque la fuerza isométrica que genera el yoga es espectacular para el... Yo lo veo muy productivo, sinceramente, ¿sabes? Para casi todas las personas es como el ballet para una mujer. Sí. Flexibilidad, fuerza. Pero lo que luego veía justo es que es lo que me paré a pensar. Yo estaba ahí y decía yo, y yo a casi todas las chicas que yo entrenaba trabajé siempre mucho su postura. Lo primero que trabajo en las mujeres es la postura, la manera en la que caminan. Y yo les ofrecía, les decía, mirar, ir a clases de yoga que os va a ayudar a ejercitar pues todo esto, estirar mejor, dormir mejor, etcétera, etcétera. Yo no iba personalmente, pero yo os decía ir porque yo estiraba por mi cuenta porque hice un montón de artes marciales en mi vida. Pero cuando decidí ir, empecé a ver como símbolos extraños. Y una vez me acuerdo que ahí es cuando conocí al supuesto dios elefante de un montón de brazos que lo tenían ahí puesto. Entonces yo empecé a buscar en internet, ¿y esto de dónde viene? Y busqué que venía de la India. Y entonces dije yo, bueno, sí, Shiva, eso, ¿no? Entonces dije yo, vale. Y empecé a investigar más y no solo venía ese dios elefante. Había un sitio que había ido que tenían una especie de diosa que tenía muy mal aspecto, y que no sé ni cómo se llamaba, pero tenía aspecto como demoníaco. Sí, que tiene los ojos como pintados, como de mirada mala. Exacto. No sé cómo se llama, pero ya sé cuál es. Lo tenían ahí también en la clase de yoga. Entonces yo averigüé, ponía que era la diosa de la muerte o algo así, no sé cómo se llamaba exactamente. Kali, creo, Kali o algo así, ¿no? Sí. Entonces yo empecé a buscar y dije, coño, yo estoy practicando esto, ¿qué relación tiene con una religión? Y entonces busqué, y al parecer está muy asociado a la religión india, ¿no? Entonces dije, coño, estoy venerando a otros dioses haciendo esto. Es como, no sé, como si un indio se va a la iglesia católica, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces dije yo, no, esto no puede estar bien. Y entonces es cuando empezó a entrar la paranoia, empecé a buscar y dije, esto es un ritual de ni siquiera una cultura que yo no confío, porque la verdad es que no confío en la cultura india, y mucho menos en el dios que ellos creen, los respeto, que hagan lo que quieran, pero no es algo de yo admirar. Entonces dije, no debería estar haciendo esto. Dije, sí, debería estar estirando o ejercitando mi cuerpo como una persona normal. Pero todas estas prácticas he visto que llaman mucho la atención a la gran mayoría de las alumnas que yo he estado tratando. O si no hicieron yoga, hicieron tantra. Si no hicieron tantra, hicieron cartas astrales, la gran mayoría. Si no hicieron cartas astrales, todos me preguntan por el signo zodiacal o cosas así, historias para no dormir. Entonces, me gustaría saber, ¿tú qué experiencia tienes de toda esa situación? ¿Has estado mirando las cartas astrales? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿El zodiaco? ¿Y qué es lo que has sacado en conclusión y por qué decidiste dejar de hacerlo? Es lo que me resulta curioso. Mira, Santi, yo me metí en todo lo que te puedas imaginar. Hay cosas que estudié desde el Reiki, limpiezas energéticas, me metí a estudiar cómo abrir registros akáshicos, cómo hacer constelaciones. Hice Eso todo. es lo que hablaba, las constelaciones. Cuenta sobre eso. ¿Qué son las constelaciones? Mira, no sé bien exactamente cómo definirlo. Voy a contar desde lo que yo viví. Las constelaciones que hice yo fueron en grupo, ¿no? Entonces, lo que se hace es manifestar algo de alguien que quiere sanar, ¿no? Que sea de un ser, un familiar, o de uno mismo, ¿no? De un no nacido, ¿no? De un bebé que fue abortado, de un bebé perdido, de cuestiones donde se crea un escenario y determinadas personas adoptan el rol de esa persona, de quien se quiere constelar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui, mi mamá quiso constelar a mi hermano, que es adicto, ¿no? Para liberarlo de la adicción. Entonces, una persona hizo de mi mamá, otra persona hizo de mi hermano, otra persona hizo de mí, y se creó todo un escenario donde mi madre lloraba, mi hermano adicto le pedía a mi mamá atención, y toda una cuestión donde se invocan entidades, demonios, todo lo que te puedas imaginar, y nosotros somos portales orgánicos.
para que eso suceda, ¿no? Entonces se hace como una especie de actuación y mediante esa actuación se sana la relación, el vínculo, la pérdida. ¿Me explico? Entonces, a mí en lo personal, que yo actué de otras personas, de otros seres que tenían que ser constelados y sanados, yo me pesqué, no sé cuánto tiempo habré tenido entidades dentro mío porque lo sentía, porque me daba cuenta, porque tuve ataques de pánico durante no sé cuánto tiempo. Y me acuerdo de una vez me fui a un vidente y me dijo, no, lo que pasa es que vos en el medio de la constelación te pescaste algo, ¿me entendés? Algo O sea, que fuerte. básicamente una entidad de otro mundo ahora mismo entró dentro de ti. Totalmente. A ver, eso es relativamente, bueno, no sé si decir normal, pero es habitual, ¿no? Porque nosotros, al ser tan inconscientes, constantemente estamos abriendo portales. Sí. Ejemplo, todos estos tatuajes que yo tengo acá, abrieron un montón de portales en el momento que yo me tatué. ¿Me explico? Donde ingresaban a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la autoflagelación, ¿me entendés? Entonces, yo abrí un montón de portales sin saberlo. Eso no quiere decir que uno abre portales porque es una mala persona. No, somos simplemente ignorantes y somos inconscientes de Y absolutamente. sobre todo, más que eso, también manipulados, ¿sabes? Estamos un poco manipulados. Pero manipulados al extremo, a tal nivel de que pensamos que todo eso está bien. Exacto. Cuando está escrito que eso es pecado, es hechicería, es... Entonces, cuando vos empezás a adoptar la palabra como parte de tu vida y cuando empezás a darte cuenta que es todo bajo la voluntad de Dios, te das cuenta en todo lo que estuviste metido, ¿me entendés? Yo, sinceramente, me metí a estudiar cómo abrir registros akáshicos, entonces nunca le había... Cuenta un poco sobre qué es eso, porque tampoco creo que la gente sepa qué es eso. Se supone que son los registros de vidas pasadas, ¿no? Los registros del alma de vidas pasadas. Entonces vos, cuando abrís los registros, haces todo un ritual, le pedís permiso a un montón de ángeles, maestros ascendidos, arcángeles, que son todos demonios, ¿no? Entonces, pero esos en la Biblia ni siquiera aparecen, no se mencionan esos supuestos ángeles, no son los de la... Sí, algunos aparecen. Entonces, nada, primero le pedís permiso, le pedís asistencia y le entregas tu poder, le entregas tu espíritu a ellos en ese momento. Entonces, es como un pacto con el demonio, básicamente. Totalmente. Entonces vos ahí es como que haces como un viaje astral a una vida pasada, ¿no? Entonces empezás a preguntar cosas sobre tu vida pasada, sobre tu vida actual, y entonces aparecen respuestas de tus maestros ascendidos. Ok, quiero saber aquí, Eli, que cuentes tu experiencia. ¿Qué es lo que sientes cuando tú haces un supuesto viaje astral? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Es como si estuvieras en otro mundo, cierras los ojos y parece como si estuvieras... No, lo que pasa es que no es un viaje astral real lo que sucede ahí. Eso es lo que te dicen que te pasa. Okay. Pero el viaje astral real no sucede nunca porque es todo bajo un engaño. Los viajes astrales que nosotros podemos hacer desde el espíritu y bajo la voluntad de Dios, creo que debe ser completamente diferente y me pasó una sola vez en mi vida y la verdad es que, sinceramente, no voy a mentir, no me agradó porque yo me vi durmiendo y me vi y me fui del cuerpo y volví a mi cuerpo y cuando entré de vuelta mi corazón empezó a latir y me agarró como una especie de ataque de pánico, estaba completamente desorientada, no sabía cuál era la realidad real. Eso me pasó varias veces a mí también, Eli. ¿Te pasó eso? Sí. Pero bueno, raro, como que parecía que no me veía desde fuera de mi cuerpo, ¿sabes? Que lo veía ahí tumbado, ¿sabes? Como si fuera un trozo de carne, yo entera. Eso me pasó alguna vez. Eso es fuerte, pero capaz que nos pasan en estado de conciencia natural, ¿no? Quizás se generó DMT, quizás se descalcificó la glándula pineal, quizás hemos tenido una meditación con una respiración que haya generado esa sustancia. Entonces, bueno, sucede. Eso sucede, eso puede pasar porque hay una explicación química, hay una explicación bioquímica de sustancias dentro del cerebro que eso se genera. Y bueno, a muchas personas le pasaron, pero no es lo mismo que eso te suceda de forma natural a que vayas a tomarte una pastilla de DMT, de que te metas en un ritual, que lo hagas. Ayahuasca.
ayahuasca, honguitos, etcétera, etcétera. Es que eso utilizan mucho para manipularte. Yo creo que básicamente eso es lo que usan para drogarte y luego manipularte a su antojo para básicamente hacerte creer que has visto cosas que ni siquiera existen. Es como si a un borracho o a una persona que le has metido cualquier sustancia, MDMA o cualquier cosa, le empiezas a comer la cabeza diciéndole cosas. Va a acabar alucinado. Hasta incluso un tipo que fuma marihuana. Entonces, me parece patético que una persona tenga que estar intentando encontrar algo a base de las drogas. ¿Sabes? Es como, no sé, es como si yo intento ahora buscar a Dios drogándome como un loco. Voy a acabar totalmente desconectado de Dios. ¿Sabes? Al revés, Él no se va a querer acercar a mí. Se va a alejar cada vez más de lo que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que gozamos mucho, Santi, el delirio místico, ¿viste? Y muchas de esas puertas que uno abre a través de las drogas te llevan al delirio místico. Entonces ya estás como dominado por entidad, por espíritu, ¿saben? La marihuana, el espíritu la planta de la marihuana tiene un espíritu que se apodera de nosotros también, ¿no? Entonces, simplemente cuando... Bueno, acá me van a matar porque no sé quiénes no fuman marihuana. Yo he fumado en el pasado, ¿no? Y entonces no es que lo estamos hablando de un lugar de ignorancia. Sabemos cómo funciona. A mí en lo personal, todo eso me lleva a ataques de pánico. A mí me afectó fatal, Eli. O sea, que mi experiencia personal, me acuerdo una vez que la última vez que fumé marihuana fue cuando tenía 15 años, que me volví loco. Me fui a la playa, me fumé una cosa de marihuana, un porrillo así pequeñito. Y luego mi madre me tuvo que ir a buscar a urgencias. Estuve alucinando por una semana. O sea, no tenía ni control de la realidad. No sabía ni dónde carajo estaba, te lo prometo. Entonces, desde entonces le cogí como miedo porque fumé y alucinaba. Era como que aún pues un amigo mío se me lo recuerda, ¿sabes? Constantemente porque él estaba ahí. Yo caminaba y me parecía como una nube por encima, se me olvidaba absolutamente todo y ya no me acordaba ni dónde está, como si me estuviera volviendo loco, me daba alucinaciones directamente. Algo fatal, o sea, lo pasé. Sí, a mí me pasó eso, sí, a mí me pasó y además hay una realidad. Yo en lo personal nunca me drogué, tomé alcohol, pero nunca perdí la conciencia, nunca me mamé, digamos, porque siempre me gustó estar lúcida, ¿no? Porque yo sabía en el fondo de qué se trataba todo esto. Entonces, probé determinadas cosas, por ahí una macrodosis de hongos pero yo nunca hice ni ayahuasca, ni de eso sí que yo no puedo hablar. Puedo hablar desde lo que me cuentan mis amigos, mis amigas, o lo que puedo estar leyendo, pero desde mi experiencia no, porque a mí siempre me gustó estar lúcida. Una de las veces que fumé marihuana, quedé exactamente igual que vos. No me acuerdo absolutamente de nada, cómo llegué, me iba a una fiesta, cómo llegué a esa fiesta, me tuve que ir, no pude entrar. Lo único que me acuerdo es que me dieron para comer galletitas para que me baje un poco el mambo, ¿no? Y que se me pase, porque yo sinceramente estaba al borde del panic attack. O sea, yo no entiendo cómo a la gente le gusta estar en un estado que no sea de conciencia, ¿no? Es que eso es terrible. Y hay mucha gente que le dice, no, pero yo de esa forma tengo más imaginación, puedo llegar a lo profundo. Yo alucino, no le voy a cumplir, porque quizás, claro que no lo sé, no lo sé. Yo creo que es mentira. Lo que pasa es que no están desarrollados para una realidad. Una persona que necesita fumar marihuana es porque es una persona que está depresiva, que odia su realidad. Entonces tiene que inhibir esa realidad para meterse en un submundo, el cual, ¿qué hace la marihuana? Sí. Te deja así, te deja atontado, o sea, te vuelve más tonto. Quiere decir que tú estás mucho más tonto y mucho menos creativo. Lo que pasa es que sí que es cierto que la gran mayoría de las personas, Eli, esto es para otro podcast, tienen déficit de atención como yo tenía por culpa de todos los estímulos y todas las luces, focos y todas las cosas que nos ponen que no nos dejan ni pensar. Entonces, si tú te quedas así, sí que tienes alucinaciones y a eso le llaman creatividad. Pero es que no es creatividad, estás alucinando, cabrón, no es nada creativo. O que tus maestros te bajan información y entonces ahí, y en realidad lo más importante es que las personas entiendan que sin
ningún tipo de sustancia, nosotros tenemos que tener creatividad igual, nosotros tenemos que aprender a desarrollar la creatividad, que justamente este celular, la computadora, los jueguitos, la música de mierda que se escucha hoy por hoy, y todo esto nos desconectan de la creatividad. Yo escucho a mis hijas decir, estoy aburrida. Yo creo que en mi infancia nunca dije estoy aburrida. No tenía forma de aburrirme, estaba todo el tiempo creando, inventando cosas, haciendo, jugando, ¿no? Ahora hay un objetivo muy profundo, ¿no? Para que justamente nos desconectemos de la realidad. Y las sustancias es parte de eso, Sin duda. porque al final no deja de ser dopamina, ¿no? Sí, exacto, es dopamina barata que te lleva a un submundo para tú creer en cosas que ni siquiera existen, que solo están en tu cabeza, ¿sabes? Entonces eso al final, todas las personas que me digan que necesitan marihuana para relajarse, para dormir, para cualquier cosa, es porque no tienen un buen estado de conciencia y mucho menos una conexión espiritual idónea con Dios. Porque te aseguro que si tú haces las cosas bien, al fin y al cabo vas a encontrar un camino en el que te vas a volver mucho más creativo, muchísimo más inteligente. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú te empiezas a volver inteligente, mira, yo dejé de beber, Eli, y todo el alcohol y todas las drogas a los 22 años. Decidí dejar absolutamente todo el mundo. Llevo alejarme de todo el mundo y alejarme de todas esas malas decisiones. Desde entonces me fui volviendo cada vez más adicto a volverme más inteligente, porque no hay nada mejor que volverte inteligente, ¿sabes? Te lo prometo, ¿sabes? Si siempre me considero muy tonto, digo, joder, no soy lo suficiente inteligente, necesito seguir aprendiendo, hablando con personas como tú, o con Dios, o con sacando la mejor información ahí fuera para poder discernir y crecer. Pero si nosotros nos las pasamos abducidos, básicamente, por todas estas nuevas tradiciones que se hacen llamar New Age, o fúmate un porro, date un viaje de ayahuasca, o vete a, yo que sé, a hacer cosas completamente que te nublen de tu realidad, te vas a volver adicto, a volverte estúpido. Que eso es Lo que pasa, Santi, que todo esto que vos estás nombrando, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo, tiene que ver con lo primero que hablábamos, ¿no? Esto de debilitarnos, nos debilitan la psiquis, nos debilitan emocionalmente. Entonces no tenemos la capacidad de discernir porque no tenemos la conexión con Dios. Dios es el único que nos da la capacidad de discernimiento, porque es un don que Él nos otorga. Y a medida que Él va decidiendo, nos va sacando los velos de los ojos y nos va mostrando cómo es la realidad del mundo, a dónde tenemos que ir, por dónde sí, por dónde no. Las personas que tienen a Dios en su corazón toman mejores decisiones que las personas que no tienen a Dios en su corazón. Sí. Y eso lo podemos decir nosotros por experiencia. Y aparte de una relación hasta científica, ¿no? En el cerebro hay una parte que se llama ínsula, que es la que conecta a las neuronas del cerebro con las neuronas del corazón. Hicieron un estudio en Harvard donde pusieron a 5 personas que creen en Dios y 5 personas que no creen en Dios. Ellos le llamaban la famosa corazonada, ¿no? Pero las personas que creen en Dios, en el momento de tomar una decisión, muestran que el corazón late de otra manera que las personas que no creen en Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante tener a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas y dejarlo entrar? Por esto mismo, porque aprendemos a tener discernimiento en el momento que tenemos que tomar decisiones. Y entonces vamos por el camino correcto, vamos por el buen camino. ¿Me explico? Entonces dejamos de tener esa dualidad de, bueno, ya no sigo al enemigo, digamos, no sigo a Satán, que es con lo que todos hacemos desde que nacemos hasta que despertamos a la conciencia a través de Dios. Por eso es tan importante despertar a la conciencia, porque nosotros estamos con la conciencia muerta, caída, precario. Acá en este plano, nuestra conciencia está caída. Entonces, hasta que no la despertamos, no podemos verlo. No podemos verlo. Santi, a vos te pasó, a mí me pasó, y no vemos nada. O sea, no es que estamos despiertos, estamos todos dormidos en este plano. Yo lo digo siempre, porque si no parece que uno está despierto, los otros están dormidos. No, todos venimos dormidos y vamos despertando la conciencia a través de Dios. No hay manera de que un maestro ascendido, Saint Germain, te despierta la conciencia. No hay manera, ¿sabes por qué? Porque el que nos creó es Dios. No nos creó Saint Germain, no nos creó Shiva, no nos creó. Entonces, ¿cómo ellos van a tener la posibilidad
si el que creó el ADN es Dios en nosotros. El que tiene la información de nosotros, de cada uno de nosotros, es Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a otorgar el poder a otro? ¿Cómo le vamos a otorgar el poder a uno mismo? ¿Cómo no nos vamos a descentrizar de nuestro ego? ¿No? Pero eso sucede cuando vos le entregás tu voluntad a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Sí hay un camino, sí hay un montón de experiencias, sí hay un tiempo para cada uno, ¿no? Yo, si escuchaba a alguien decir lo que yo estoy diciendo ahora hace 10 años atrás, decía, esta es una loca de mierda, qué boluda. Entonces, Día de hoy te lo voy a decir. ¿qué van a decir de mí en este momento? ¿Qué? Aún a día de hoy te lo van a decir, ¿sabes? Porque a día de hoy vivimos en un mundo donde la palabra Dios daña a muchas personas. De hecho, pues mira, todo este tema es bastante controversial. Es que no, chicos, mira, que sepáis que nosotros no estamos en contra de que ustedes elijan el camino de la New Age, pero sí que, en el fondo, viendo la experiencia de personas que pues admiro y respeto como Eli, he visto que ha sido el camino peor tomado. De hecho, me atrevo a decir que la gran mayoría de mis alumnas, como yo he tenido miles de alumnas, Eli, miles, y la gran mayoría estaban de alguna manera involucradas con el New Age. Si no eran las cartas ancestrales, eran el tarot, si no el yoga, si no el reiki, alguna cosa. Te aseguro que eran las personas más depresivas del planeta. De verdad, te lo prometo. O sea, 100%. ¿Por qué? Porque cuando tú creas en una New Age, básicamente es lo que tú dijiste al principio, querida. Eres Dios. Entonces tú te crees Dios, intentas alcanzar la perfección siempre como si fueras Dios. En cambio, cuando tú crees en Dios y está por encima Dios de ti, tú pones los putos pies en la tierra y dices tú, yo solo soy un servidor de Dios. Yo solo vengo aquí a escupir lo que Él me dice para intentar abrir conciencias y ayudar desde el amor. ¿Entiendes? El amor y la congruencia. Porque no puedes decir creer en Dios o decir que ser católico, ser cristiano, y luego decirme que haces yoga, reiki, cartas astrales, el tarot y todas esas putas mierdas que vosotros seguís. Entonces, sinceramente, chicas, chicos, tenéis que poner los pies sobre la tierra y sobre todo humildad. Cuando tú crees en Dios, eres un ser muchísimo más humilde, porque siempre lo vas a poner a Él por encima de ti e incluso de tu familia, de todo el mundo. Está Él, después tu familia, siempre. Así va. Lo que pasa, Santi, que hay una desconexión muy profunda cuando uno está en el New Age. Esto que vos acabas de decir, estoy de acuerdo al 100% con todo. Y vos sabés que yo estuve haciendo como estuve escribiendo qué era lo que a mí me pasaba y qué es lo que pasa dentro de la New Age para poder identificarlo. Te lo voy a leer, si me permitís. Sí, sí, claro, por supuesto, te escuchamos. Cuando vos estás dentro de la New Age, todo gira alrededor del yo, ¿sí? Las frases típicas son: todo está dentro tuyo, vos sos tu propio Dios, no necesitas a nadie más. Son frases típicas, ¿eh? Cuando la espiritualidad te encierra en vos, no te abre el amor ni al otro, ni a la verdad. Algo está como torcido, ¿no? Pienso que la verdadera espiritualidad descentra el ego y no lo corona. Estas son cosas que fui como escribiendo para claro, diferentes puntos. La espiritualidad New Age, ¿cómo identificarla? No, y como que no niega ni al mal ni al bien. O sea, estás en un estado neutro, ¿no? Como que no existe lo bueno ni lo malo, todo depende de cómo lo mires, ¿viste? Todo es según la perspectiva. No juzgues nada, no juzgues. Todo el tiempo de estar diciendo, no, pero no hay que juzgar. Cuando en la Biblia, inclusive, dice todo lo contrario, y lo tengo acá. Santi. En Juan 24, 7:24, dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Y cómo se juzga con justicia? A través del discernimiento. ¿Sí? Exacto. Hay que aprender a juzgar. La única forma de juzgar es a través de la humildad. Si vos te pones en el centro, lo vas a juzgar desde el ego y no desde el discernimiento, no desde la justicia, ¿no? Y me encanta esta parte. Vamos a parar un momento en esta parte para explicar por qué es muy buena. Habrás escuchado miles de veces, Eli, al igual que yo, Dios no juzga, solo Dios puede juzgarme. Entonces,
Muchas veces a mí en los podcasts en directo las mujeres se ponen emocionales y algún mariquita de turno y me dice, no existe la verdad absoluta, Santi. A ver, vamos a ver, el vaso que está bebiendo ahora mismo Eli, si te lo tiras por encima te mojas. Pues es una verdad absoluta, ¿entiendes? O sea, claro que existen verdades absolutas. Lo que pasa es que os vuelven tibios y eso es lo que precisamente Dios no es. Dios no era tibio y Jesucristo Aborrece a los tibios, a los tibios los vomitaré de mi boca, lo dejó escrito, los detesta, los aborrece a los tibios. Exacto, y Jesucristo mucho menos. Es tibia. Exacto, y ellos intentan decir, la New Age, que Jesucristo era una especie de piojoso, hippie, chancludo que iba por ahí dando besitos a todo el mundo. Eso es mentira, eso es mentira. Bueno, de Jesús inventan cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, y aparte lo ponen a la par de Buda, de Mahoma, bueno, ya sabemos, ya eso lo hemos hablado en otros podcasts. Sí. Pero yo creo que esto que vos hablás de que en la espiritualidad New Age existe mucha tibieza, se ayuda a desarrollar la tibieza, en vez de alejarse, ¿no? Y poder realmente entender de dónde sale la palabra y cómo aprender a manejarnos en la vida desde justamente la no tibieza, ¿no? Todos estuvimos ahí. ¿De hecho, crees que viene bien este estilo de New Age? ¿Crees que tenga algo de conexión con la Agenda 2030? Porque me resulta muy buen ataque, ¿sabes? Sí, 100%. Acepta 100%. Todo lo que quiera, ¿sabes? Todo el mundo se ha aceptado, que haga lo que le dé la gana y que se considere lo que le dé la gana. Sí, de hecho está expresado en los protocolos de los sabios de Sion, cómo nos van a debilitar psicológica y emocionalmente, de qué forma, a través de los fármacos, a través de las drogas, a través de la dopamina digital. Esto está expresado en los protocolos de los sabios de Sion, que si no lo conocen, los invito a todos a que vayan a leerlo, a que vayan a escucharlo. Hay un montón de videos, ponen en YouTube protocolos de los sabios de Sion, y ahí ni siquiera es un primado negativo, o sea, te lo están diciendo en la cara, todo lo que están haciendo con nosotros. Entonces, claro que pienso que hay un objetivo muy claro de la Agenda 2030 en todo esto. Ellos nos quieren debilitar, nos quieren desconectar de nuestro espíritu, desconectarnos de nuestra espiritualidad. Ellos se aseguran de que nosotros no lleguemos nunca a la verdad, ¿no? De hecho, una de las frases de la espiritualidad New Age es esa: no existe la verdad absoluta, vos con tu verdad, yo con la mía. Pero también hay que entender que no tienen conocimiento de la palabra, no tienen conocimiento de la Biblia, porque antes de que yo empiece a leer la Biblia también decía lo mismo. Y yo estaba muy cómoda en ese lugar y me parecía fabuloso, porque al final todos volamos y todos vibramos en amor y todos somos hermanitos y bueno, pero eso no te da la humildad, y cuando vos no tenés humildad, tenés un techo y no podés seguir creciendo, y no podés seguir adquiriendo sabiduría ni conocimiento. Entonces esa inteligencia de la cual vos hablabas antes, Santi, desaparece, porque no la podés aplicar a tu vida cotidiana, porque te volvés un incoherente, porque es una vida completamente incongruente. ¿Me explico? Yo era así, yo salía de una clase de yoga haciéndome la espiritual y me iba a poner botox o me iba a tatuar. De hecho, uno de los primeros tatuajes que me hice es uno de Jung, que dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Me lo tatué un poco diferente de una clase de yoga con meditación que me dieron una velita que decía esta frase. ¿Entendés? Imagínate el punto en que pueden penetrar subliminalmente al inconsciente de cada uno, ¿no? Y cuando yo empecé a investigar todo esto y empecé a salir y a darme cuenta a través del Padre, a mí el Padre me empezó a mandar como estas revelaciones, estos mensajes, porque uno por motus propio no sale de ahí, al contrario, desde el ego te metes cada vez más. Se me generó una disonancia cognitiva que me hizo entrar en una de las peores y más profundas crisis de mi vida entera. O sea, odiaba al mundo, odiaba a la gente, entré en una especie de depresión. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué pasa? Y tardé años en encontrar a Dios. Tardé años en dejarlo entrar realmente en mi corazón, ¿eh? No es que se hace de un día para el otro, no es que alguien me va a escuchar ahora y va a decir,
lo más normal es que se genere disonancia cognitiva y me odien en este momento, a vos y a mí. Pero no importa, porque estamos sembrando una semillita. ¿Sabes lo que me resulta curioso, Eli? Que mira, aquí donde ves a Eli es la perfecta viva imagen de la mujer que solía hacer yoga, se tatuaba, pues de la apariencia al 100%, todos los tipos de cosas que no se debían hacer en nombre de Dios los hizo ella. Y lo hacía conjunto de un montón de gente, ¿sabes? De un montón de gente que la apoyaba y ella seguramente se sentía falsamente arropada por ellos hasta que esas personas te capturan, te atrapan y ya no te dejan salir. En cambio, a día de hoy, yo conozco a Eli ya desde hace unos meses, prácticamente casi un año, y el camino que está siguiendo de conocer a Dios prácticamente, al igual que yo, es el camino de la soledad, porque los únicos con los que hablamos somos dos personas, nada más, ¿sabes? Sobre estos temas diarios. Y somos muchísimo más felices siguiendo ese camino que siguiendo el camino de la manada de todo el mundo, que al final es un engaño, ¿sabes? Un completamente engaño. Entonces me gustaría saber, Eli, ibas a leer otra parte por ahí que habías puesto, perdona que te corté en ese punto que me parecía interesante, pero no sé si tenías alguna anotación más que te gustaría leer. No, me fui a lo de esto de que la espiritualidad New Age siempre te dice que no hay que juzgar, y me fui justamente a Juan 7:24, Sí. donde dice que hay que juzgar de manera justa. Sí. Otra de las cosas que es importante para identificar cuando estás metido en la espiritualidad New Age es que es una espiritualidad que promete sin transformación. O sea, no hay evolución real en el ser. Ahí te dicen todo el tiempo, manifestá lo que quieras, decretá y el universo obedece, porque obviamente no hablan de Dios, ¿no? Hablan de universo, hablan de maestros ascendidos, hablan de los ángeles que nos cuidan, Okay. de guías espirituales. O sea, ahí ya podéis anotar, chicos, que hay que darles una especie de pautas a los chicos para que entiendan que están yendo por el camino indicado. Si vosotros escucháis todo eso sobre el universo y tal y nunca mencionar a Dios en concreto, mal asunto, básicamente. Es como que todo es a través de la vibración, ¿viste? Lo que vibrás atraes, las tribus, hagamos tribus, yo sabía que iba a encontrar esta tribu. Es un lugar muy cómodo, Santi, es un lugar muy cómodo, porque siempre escuchás lo que querés escuchar. Nunca te van a decir esto. No hay una confrontación como no hay nosotros ofrecemos a la confrontación. gente. Por eso no se transforma el espíritu, por eso no hay evolución real. Después, otra de las cosas importantes de tener en cuenta es que te aísla de los vínculos reales. Esto que vos decías recién, de que el camino de Dios es muy solitario, y vos me has escuchado en momentos de crisis, donde Santi, necesito hablar con vos, me siento sola, estoy sola, me siento incomprendida, bueno, es por ahí. Te aleja de la familia, la espiritualidad te aleja de la familia y te hace creer que ese grupo es tu familia. Ese grupo es tu familia. Te hace mirar a otros como menos despiertos. O sea, ya son menos despiertos. Sí, es como que vos estás en un lugar de superioridad, ¿no? Por como ejemplo, un mini Dios, ¿no? Una especie de mini Dios en la tierra, que caminas por ahí con la conciencia mucho más elevada. Vos sos Dios y te encontrás con otro ser, y el otro ser también es Dios, entonces todos somos dioses, entonces todos somos parte del otro, y bueno, se puede discutir cuánticamente que somos parte de otro, ¿no? No nos metamos ahí porque en eso, bueno, es una ciencia, bueno. Pero la forma de pensar es débil y es tibia. Sí. Esto de que te genera como una sensación de superioridad es real, porque estuve ahí. Cuando yo era vegana decía, bueno, ya todos van a llegar. Ese punto quería tratar, el veganismo. ¿Por qué todos los que hacen New Age se vuelven veganos? No lo entiendo. Es algo que ya no... Y porque es tanta la necesidad de hacernos creer en nuestra mente de que matar animales y comernos está mal, que en el fondo de nuestro corazón sabemos que matar está mal y que comernos a un ser también está mal. Entonces, si vamos ahí como a lo profundo, eso sería lo correcto, ¿no? De hecho,
cuando yo estaba en esa movida, nunca fui activista vegana, pero sí he salido a decir, chicos, a ver, a nivel nutricional, cuando vos tenés alguna patología, alguna disfunción que necesitas sanar, en la alimentación sin animales es la mejor. Sin lácteos, sin proteína animal, es la mejor para sanar. De hecho, yo me sané mis paratiroides y mis suprarrenales haciendo ayunos y consumiendo crudo y veganismo durante 8 meses de mi vida. Y real me sané. Entonces, si yo conozco a alguien que tiene alguna patología o lo que sea, no le voy a decir, sí, anda y comete un pedazo de pollo, un pedazo de... No, no, no. O sea, a nivel nutricional para determinados objetivos y en determinadas personas, está bien, pero como estilo de vida, como filosofía de vida, es parte de uno de los objetivos de la Agenda 2030. Sí, exacto. Mira, sin duda eso es algo que a mí me confrontaban mucho estas personas diciéndome que está mal matar animales. Y si abres la Biblia, aquí básicamente en Génesis, ya directamente te pone 1 Génesis 9.3, el más directo, pone todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las plantas y las legumbres os he dado todo. También había otro que ponía directamente que todos los animales, absolutamente todos, habían sido creados para el consumo humano. O sea, los que tienen pezuñas, menos el cerdo, que es un animal y los que se arrastran. el cosmico, los que se arrastran. Sí. Exacto. Pero básicamente no pone en ningún caso de que no sean alimento para nosotros. O sea, ahí no lo pone. Entonces, a día de hoy también considero que la alimentación vegana, me atrevería a decir que es una de las más tóxicas, porque la gran cantidad de plantas que están tomando esa gente llevan una cantidad de pesticidas, loco, que ni la mismísima carne llevas. Es alucinante, porque si no, no te duraría nada en la nevera, ¿sabes? Tenés que tener una huerta, tenés que cosechar, tenés que cultivar, tenés que sembrarle, tenés que dedicar tiempo a tu alimento, que sea alimento vivo, que sea... No, por supuesto, o sea, el mundo se creó de tal manera y evolucionó justamente para que nosotros no tengamos ese tipo de alimentos al alcance de nuestra mano. Al contrario, ¿no? Ahora tenemos todo rápido, todo ultraprocesado, todo, viste, te vas a McDonald's, te vas... Y bueno, son todos goteritos de veneno que vas metiendo en tu cuerpo y a lo largo de tu vida, al final, tenés un montón de metales pesados de putrefacción dentro de tu intestino, placa mucoide que se fue acumulando y un montón de cosas que solamente por el consumo errado y equivocado de los no alimentos que nos hacen creer que sí son alimentos. Totalmente, nos quieren matar con todo eso. Entonces, ¿tú recomendarías una alimentación vegana, sí o no? Si hay un objetivo en particular, es decir, una persona que tiene cáncer, por ejemplo, yo recomendaría una alimentación vegana durante un periodo de tiempo. Okay. Lo que pasa es que el veganismo es una filosofía de vida, habría que decirlo desde un lugar, no consumir nada derivado de animal. Los lácteos no son buenos, generan mucha mucosidad. La proteína, si estamos hablando de alguna disfunción a nivel estomacal del sistema digestivo, genera igual placa mucoide, es muy lenta de digerir. Pero bueno, yo empecé a consumir carne hace un tiempo, pues desde que entré en déficit proteico y todo, me lo critican un montón, pero yo me siento bien. Entonces yo estoy experimentando desde ese lugar, hoy por hoy. Ya experimenté ser vegetariana durante 17 años. Fui vegana durante 2 años. Fui cruda y vegana 8 meses. Hice ayunos de agua de 17 días. Hice ayuno de jugos de fruta durante 8 meses, una vez por mes durante 10 días. Sé perfectamente lo que es ese sacrificio de no comer, de no ingestar alimento sólido. Pero yo tenía un objetivo claro, Santi. Porque esto no se puede hablar con liviandad, ¿no? Porque si no, uno está incitando a que la persona no coma. Y justamente cuando uno hace ayunos y cuando uno tiene información sobre esto, lo tiene que hacer desde la conciencia. Tiene que ser consciente en cómo alimentarse, en cuál es el objetivo del ayuno, de qué se trata un ayuno donde se entra en cetosis, donde se entra en autofagia, por qué ayunos de 3 días, por qué se regenera
metabólicamente desde la mitocondria a la célula. Hay que estudiar, hay que investigar, no hay que hacer por hacer este tipo de cuestiones. Esto lo vamos a tratar en la siguiente masterclass. Vamos a hacer justo este tema, chicos, así que ya sabéis, si os gusta este tema, este siguiente lo vamos a hacer en la siguiente, que nos cuente un poco su experiencia sobre el veganismo, ser vegetariano, básicamente, las diferencias entre uno y otro. Y también muy interesante el tema de los lácteos, que sí que me comentó muchas veces Eli que son muy dañinos y la gran mayoría de nosotros consumimos. Entonces, eso me gustaría también que abordáramos en el siguiente podcast. Entonces, esa parte la vamos a dejar para el siguiente, para dejaros con ganas, porque os va a gustar mucho. Pero estamos en el de la New Age. Entonces, vamos a continuar. Si tienes algo más que leer sobre el siguiente punto. Sí, a ver. Otro punto a tener en cuenta es... Pero alcanzaste el límite. Oh my God, se quedó como escuchando esta cosa y pone el límite de tiempo. Claro, porque le hicimos la pregunta de Saint Germain. Ahí está. ¿No? Porque, bueno, Saint Germain es uno de los maestros ascendidos, cabeza de la espiritualidad New Age, ¿no? Decía que es una figura legendaria, que habla de la reencarnación, de las vidas pasadas, de cómo salir de este plano, ¿no? De esto de los viajes astrales, etcétera, etcétera. Entonces, justo antes de empezar el podcast, con Santi estábamos hablando de esto. Justo, sí. Otro punto a tener en cuenta es que la espiritualidad New Age te seduce más de lo que te transforma y de lo que te confronta, ¿no? Todo es muy placentero, es lo que hablábamos antes. Yo porque lo anoté en partes como muy para que se entienda bien, ¿no? Para que pueda realmente, a medida de que lo voy leyendo, todo desde mi experiencia, chicos, ¿eh? O sea, esto es lo que me pasó a mí. Quizás a ustedes no les pasó desde este igual. Pero a mí me pasó de que todo era placentero, nada me incomodaba, nunca te llama como a tener la responsabilidad, ¿no? Al final no tenemos responsabilidades. Se vive mucho en la carencia, se vibra mucho en la carencia. Es como, bueno, seamos hippies, no importa, porque no necesitamos tener nada material, cuando en realidad lo que hay es una carencia del conocimiento de la palabra del Padre, ¿no? Que justamente habla de que, bueno, sí, la riqueza por supuesto que es espiritual, pero no necesitamos vivir en la pobreza ni en la carencia, ¿no? Y tampoco hay un alimento espiritual real desde la New Age, porque es todo puro autoconvencimiento de cosas. O sea, ¿cómo vos vas a avanzar y vas a evolucionar si no hay confrontación? ¿No? Si nada te incomoda, si nada te genera incomodidad, ¿cómo salís de ese lugar? ¿Vas a permanecer cómodo ahí? ¿Entender? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta dentro de la espiritualidad New Age. Otra, el foco está en conocer secretos, como que conozcamos quién es Saint Germain, el Arcángel Miguel, ¿no? Los secretos de los maestros ascendidos, de los gurúes a los cuales estamos yendo a ver en estos grupos, más que vivir con la verdad. O sea, no importa la verdad. La verdad es una la tuya, otra es mi verdad. La otra es la verdad que, ¿viste? O sea, no sé, Santi, te juro que esto lo pensaba hasta no hace mucho. Y las personas cuando te lo dicen desde un lugar de autoconvencimiento muy, muy profundo. Bueno, esa es mi verdad, esa será tu verdad. No, la verdad es la del Padre. La única verdad es la de Dios. Aún hace mucho en los podcasts, ya te digo, o sea, no hay verdad absoluta, esa es tu verdad, no sé cuánto. Entonces, casi todo el mundo a día de hoy está, como dicen ellos mismos, vibrando hacia lo New Age, ¿sabes? Sí. O sea, están en esa vibración demoníaca de que no quieren encontrarse con alguien que ya sabes que yo soy bien conflictivo. Entonces me odian por eso, porque yo soy directo. Me dice algo, me dicen, no, yo es que soy a veces mujer, a veces hombre. ¿Qué tienes, pito o toto ahí abajo? Pues ahí tienes tu respuesta. No, pero eso es... No, cabrón, esto no existe. Son mentiras, falacias que te has puesto en tu cabeza. Totalmente. Es que bueno, también Santi, eso es parte de la Agenda 2030, ¿no? Hacernos creer que un hombre es una mujer, la mujer puede ser hombre. Bueno, también será para otro podcast. Sin duda. Hay una obsesión con los códigos, con los números, con las activaciones, con los linajes,
¿no? Cuenta sobre eso, porque lo había apuntado, pero no sabía a lo que se refería. Alguna persona me lo No, mencionó. básicamente es lo que estábamos hablando antes, de las constelaciones familiares, de abrir los registros akáshicos, de hacer lectura de tarot. Acá nos van a matar, Santi, porque todo el mundo está en esa. Sí, sí, Todos quieren saber el futuro, quieren saber el futuro. ¿Entendés? Cuando ese es uno de los primeros errores del engaño, ¿no? El hecho de no vivir en el presente. ¿Cómo va una carta a decirte a vos cuál es tu futuro? Es una cuestión de lógica, ¿no? Imagínate que igual se abran cuestiones energéticas, que puede ser que justo con la mente levantes una carta que a vos te sirve escuchar, ¿viste? Yo sinceramente hay cosas que, mira, no te voy a mentir. Hay una disciplina de la cual yo estoy en una pura investigación que habla de la biodescodificación celular, ¿no? Que es una disciplina que a mí, en lo personal, sí me ha ayudado mucho en el pasado y hoy corroboro. Pero ¿qué pasa? Hay una cuestión, hay una ciencia ahí, ¿no? Hay una decodificación desde la información celular de nosotros y de nuestro linaje. O sea, el linaje existe. De hecho, eso lo habla en la Biblia, ¿no? Sí, sí. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a manifestar que no son nuestras, que no nos pertenecen a nosotros. Por eso Es muy importante quién es tu familia, de dónde vienes, ¿sabes? Y por eso antiguamente se cuidaba mucho, que justo lo estaba hablando con mis padres, algo parecido, que les decía, tienes que tener mucho cuidado con quién tienes hijos, a quién le das el privilegio de que sean tus futuros descendientes, porque van a carrear con muchas cosas de... muchísimas, muchísimas, porque justamente venimos a este mundo hechos, procreados sin conciencia. Muy pocas personas traen hijos realmente con conciencia y bajo la voluntad de Dios. De hecho, hablando de las grandes élites, incluso malignas, demoníacas, todos sabemos cuáles son, cuidan muchísimo su linaje. Muchísimo. A tan parte de que hasta incluso son familiares entre ellos, ¿sabes? O sea, Total, imaginar. total. No cruzan su sangre, no la cruzan. Hay incesto, bueno, hay rituales, pero bueno, ellos son un poco más organizados igual porque adoran a un dios y no se pelean por los dioses, no existen otros. Ellos por lo menos están todos tirando siempre para el mismo lado. Así que por eso tienen tanta fuerza y por eso uno de los objetivos que tienen con nosotros es dividirnos, para Desconectarnos. enfrentarnos, para confrontarnos, para que estemos todo el tiempo peleados, ¿no? Unos de un lado, otros del otro, izquierda, derecha, Y bandera. así ellos son como los elegidos, básicamente, los que mejor han hecho, ¿no? Y ellos creen que sí. Ellos creen que sí. Bueno, esto no tiene obsesión con códigos, números, activaciones, linajes. Tienen como la sensación de creer, tienen como la sensación de saber algo que otros no saben, ¿no? Eso los envuelve en una especie de secta, ¿no? Entonces nos miramos, nos entendemos, nos comunicamos. Los de afuera no lo saben, ellos no lo saben, pero nosotros en este grupo sí ven hermano, ven que, ¿no? Punto para tener en cuenta. Acá hay una pregunta clave. Esto es para la gente que por ahí empieza a darse cuenta o a detectar a través de todo esto que no se está sintiendo muy cómodo en este lugar. Pregúntate, ¿esto me vuelve más humilde, más amoroso, más responsable o me vuelve más poderoso, especial y separado del resto? Yo creo que lo segundo, ¿no? Más bien. Yo creo que lo segundo, por supuesto, porque la espiritualidad New Age no te lleva a ser humilde, al contrario. Si vos estás trabajando a través de tu ego, si estás manifestando tu ego en todo momento, si el juicio que vos lo haces a través de tu ego y sin conciencia y sin discernimiento, sin la palabra de Dios y por supuesto. Bueno, ¿y cómo darte cuenta? Lo podés hacer no solamente a través del pensamiento y del sentimiento,
sino que te das cuenta cuando algo está, te genera confusión, te genera excitación. Hay una especie de sensación de subidón, pero sin paz. Esto es clave, esto a mí me pasaba un montón. Y hay mucha información, muchísima información, pero poca verdad vivida. O sea, al final no estás experimentando nada, no estás transitando nada. Estás en tu lugar cómodo, quieto, te quedas ahí, quedaste chato. O sea, para poder generar sabiduría y conocimiento y estudio, hay que tener humildad. Sí. Y en la espiritualidad New Age no hay humildad. Y además siempre he visto que todo lo hacen a través de una especie de sensei, quiere decir una figura que idolatran como si fuera otro dios superior, ¿sabes? O sea, el charlatán de turno que va vestido de chamán y ese lo cree en un dios. Y es lo que os digo yo, chicos, mira, la gran mayoría de las personas que me siguen o son católicos o son cristianos y creen firmemente en un pastor o en un cura. Yo soy seguidor de Dios, al igual que Eli. Puedo respetar a ciertas personas si veo que tienen a Dios en su corazón, ya sea católico o cristiano, por eso no me gusta decir nada malo de estas personas en general. Sí que sé que hay muchos que son unos charlatanes, que básicamente también son como una especie de New Age dentro de su posición de poder, ¿no? Ellos mismos quieren ser Dios y se les ve porque quieren que todo el rato vayas a ellos a preguntarles estupideces, cuando en verdad tú mismamente puedes aprender de Dios averiguando y abriendo la Biblia y pudiendo discernir con lo que pone ahí y conectándote cada día con Dios. Eso es la verdadera iglesia. Vamos a ver. Es que en parte, Santi, bueno, Jesús nunca habló de una iglesia en cuanto a infraestructura ni jerarquías, ¿no? Yo creo que un mensaje muy hermoso que le podemos dar a la gente para que también entre en un estado de paz y de conciencia es que el único que puede limpiar nuestros pecados es Dios. Y a través de nuestro arrepentimiento real. Nosotros no pedimos perdón para que nos perdone Dios, sino porque nos arrepentimos de corazón. Y es la última forma en la que Él nos va a redimir, ¿no? Y nos va a perdonar realmente. Él conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Él lo conoce, entonces Él es el único que nos puede perdonar. ¿Cómo, para qué va a ser una iglesia a decirle a un cura, padre, he pecado? Mira, no sé. ¿No? Lo puedes hacer en tu casa, en la cama, arrodillarte, hablar con Dios. La intimidad con Dios es lo único más necesario que debemos tener para poder conectar con Él y con su conciencia, con su belleza divina. Y la conexión real tiene que ser día a día, Eli, no los domingos. O sea, es que si es solo los domingos, eso no vale para nada. No tiene sentido. Sí, no, y aparte ir, confesarse y después salir y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, justamente, nosotros vamos a fallar eternamente, porque para eso estamos acá, para aprender, ¿no? Y para limpiar nuestros pecados. Pero si nosotros seguimos fallando en todo lo que ya veníamos fallando, si volvemos a recaer en eso y al final, no sé hasta qué punto Dios nos redime realmente, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y aparte, Santi, aclarar algo en este podcast, me parece muy importante aclarar que nosotros, ni vos ni yo, tenemos la verdad. Nosotros acá no venimos con la verdad. La verdad es algo de lo que tanto vos como yo, a través de nuestro trabajo diario, estamos en búsqueda. Estamos eternamente. Yo creo que no nos va a alcanzar la vida para llegar a la verdad, ¿no? Pero por lo menos lo estamos intentando. Y yo sé, Santi, porque te conozco, y yo sé que vos lo hacés desde tu humildad. Y yo pude ver desde el momento uno tu humildad, aunque seas una persona que va al frente, que habla, que confronta y que a la gente no le gusta escuchar las verdades que vos decís en cuanto a verdades absolutas, digo, ¿no? Que una mujer tiene un género y hay dos géneros, el hombre, mujer, sí. Punto. Independientemente de eso, hablo de que la humildad es lo único que te va a llevar a la verdad. Eso no quiere decir que nosotros acá tengamos la verdad absoluta, porque si no, todo lo que estamos diciendo se desmorona, ¿no? Se desmiente, o sea, vamos a admitirlo, justamente todo lo contrario. Entonces, me parece prudente poder aclarar esto. Y vos y yo tenemos la verdad, somos dos personas con sed de la verdad y vamos en búsqueda de eso día a día, en conexión, en intimidad con Dios.
Sí, sobre todo compartiendo nuestra experiencia y nuestras cagadas, por así decirlo, en la vida. Y pues al menos hemos sido, tanto tú como yo, dos personas que al menos no nos hemos quedado varados en la mierda, ¿no? Como la gran mayoría que dice, bueno, ya acepto este mundo que es así, ¿qué le voy a hacer? Pues ya llevamos unos cuantos años detrás de intentar encontrar la verdad, ¿sabes? Aunque nunca la vayamos a tener, pero sí que al menos vas a estar cada día más cerca y sobre todo, como dice Eli, humilde, que esa es la diferencia entre el New Age y la persona que tiene a Dios en su corazón. La persona que tiene a Dios en su corazón, Dios es primero. New Age es yo soy Dios. Tú eres Dios, todos somos Dios, ninguno nos confundimos, todos estamos perfectos en las ideas. Eso es ser tibio, eso es ser un marica, punto, no hay más. No, para mí eso es lo que yo pienso. Y la tibieza es jodida, Santi, la tibieza es jodida y no es fácil de identificar, ¿viste? Porque, a ver, leer la Biblia es fácil, es un libro, te lo lees, te aprendes los versículos de memoria, los predicas de memoria, ¿no? Pero la mayoría de las personas hace todo lo contrario a lo que realmente dicen las reglas y las leyes de Dios, ¿no? Y bueno, vos y yo estuvimos ahí también. Empezamos leyendo la Biblia y diciendo, bueno, pero esto, a ver, de hecho, la mayoría de las personas dicen, bueno, no hay que tomarlo tan literal. Yo me vuelvo loca cuando escucho eso, me vuelvo loca, porque no es que hay que tomarlo literal, lo que le sigue literal, Exacto. ¿no? Porque por algo está escrito. Y aparte te hace ser mejor persona, te hace ser una persona mucho más tolerante, te hace ser una persona firme, te hace ser una persona con valores, con convicción, con principios. No te corrompen más, Santi. La sociedad y el mundo no te corrompen más. Yo todo lo que tengo en los brazos, el tema de las prótesis, el tema de todo el estereotipo del cual fui, vamos a decir víctima, ¿no? Pero nadie me obligó, estamos de acuerdo. Lo hice porque fui corrompida, porque no tenía... una identidad, ni siquiera. No tenía una identidad y no tenía el conocimiento de la palabra. En la Biblia está todo escrito. Cómo tenemos que manejarnos, cómo tenés que manejarte vos como hombre, cómo tengo que manejarme yo como mujer. Desaparecería el feminismo automáticamente, entendiendo cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Las mujeres no desarrollaríamos más la energía masculina que no corresponde, que a veces, bueno, por situaciones en la vida, padre ausente, ¿no? Estado de supervivencia, que es lo que me pasó a mí. Pero claro, hoy con Dios en mi corazón, yo entiendo cuál es mi energía femenina. ¿No? Vos sabés, Santi, sabés todo prácticamente de mi vida, sabés todo lo que tuve que pasar, sabés que gracias a mi energía masculina conseguí y tengo todo lo que tengo. Sí. No me quejo de eso, pero Dios te ubica en el lugar correcto. Vos sos un hombre, tenés que ser cabeza, tenés que ser proveedor, y la mujer tiene que recibir eso, acompañar al hombre, tiene que ser un equipo perfecto, y eso está escrito acá. Eso está escrito en la Biblia, no está escrito en ningún otro lado, ¿entendés? Por eso las familias no llevan a un objetivo real, por eso las familias se destruyen. Eso es parte también de la agenda, ahí está escrito en los protocolos de los aviación, o sea, hay que ir en contra de eso. Esto al final es una guerra espiritual, esto es una guerra espiritual, pero para poder vencer la guerra espiritual tenemos que conectar con nuestro espíritu, si no, ¿cómo haces? Y sobre todo también, para conectar con nuestro espíritu, de eso trata este podcast, de conocer qué nos desconecta del espíritu, que eso es básicamente lo que estuvimos mencionando ahora y lo que estuvo tomando notas por la buena Eli, de todos los puntos que te van desconectando de la nueva New Age, como le quieran llamar, la nueva era o como se le llame, porque muchos de vosotras y vosotros, chicos, no sabéis ni que estáis ahí dentro, ¿sabes? Y ese es el problema. Entonces, cuando tú coges la Biblia y eres un verdadero seguidor de Dios, ya no os digo que seáis católicos o cristianos, lo que queráis, lo importante es que tengáis a Dios en vuestro corazón, es que leáis la Biblia, punto número 1, y después aún así hay que sacar más información e intentar, después de haber leído la Biblia 20 veces, 30 veces, las veces que hayas podido, intentar sacar la mejor información, porque incluso ese libro lamentablemente ha sido manipulado, y es por algo que la gente también me dice, pero ¿por qué vas a leer un libro manipulado? Cabrón, porque para empezar, al menos te demuestra que tiene buenos valores. No hace falta ser muy inteligente para ver que la Biblia te representa buenos valores de una persona fiel,
una persona trabajadora, una persona humilde, un líder, que eso es lo que debería ser cualquier hombre, es lo que pone en la Biblia. El hombre ideal, chicas, que vosotras queréis, lo describe la Biblia. Es el seguidor de Dios, no hay más. ¿Entiendes? El hippie perro flauta piojoso o el asobaco culo de mono, ese es el New Age, ese es el que no queréis, chicas. ¿Qué carajo me estáis contando? Si solo queréis estar un rato con él tocando el tambor, pero no os interesa. Entonces, ¿qué carajo estáis diciendo? Eso es mentira. Es así, a ningún hombre le gusta una mujer masculina que dirija la batuta, o sea, no, hay una confrontación, si les gusta hablar de la energía, hay una confrontación energética absoluta, ¿no? Hay una competencia muy sublime, muy subliminal, donde al final en algún momento el hombre, a no ser que sea muy princeso, como se dice ahora, y le guste que lo dirijan y todo, que también, bueno, no funcionan. No funciona bajo la ley de Dios. Puede funcionar por la espiritualidad New Age, puede funcionar bajo el engaño, puede funcionar de un montón de formas, pero bajo la ley de Dios, no. Él nos enseña todos, chicos. Y les voy a decir algo. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a entender las escrituras, independientemente de que estudio, ¿no? Tengo el Pentateuco interlineal, estudio del hebreo al español, es un quilombo, es difícil, hay que dedicarle un montón de tiempo, la cabeza te explota, por momentos decís, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿No? Pero una de las cosas que realmente les aconsejo cuando a mí me preguntan, pero él hizo un libro que está manipulado, que lo corrompieron y que, claro, porque cómo no lo van a manipular si no quieren que lleguemos a la verdad. Y es un libro donde está la verdad. Entonces, como nos quieren alejar de la verdad, lo manipularon, ¿no? Entonces, pedirle al Padre, pedirle a Dios, por favor, que nos dé el discernimiento. Yo cada vez que abro este libro, le pido al Padre y le digo, dame el discernimiento a través tuyo para entender tus mensajes, para poder comprender cuáles son tus mensajes, cuáles son tus reglas, cuáles son tus leyes. Dame solamente ese poder, porque la verdad es que vivimos en una dualidad, ¿no? Y si no leemos la Biblia a través de los ojos de Dios, leemos la Biblia a través de los ojos de Satán. Y cuando vos lees a través de los ojos de Satán, todo cambia, ¿no? Entonces el discernimiento desaparece, entonces aparece la manipulación, aparece la conciencia caída, la inconsciencia, y no comprendemos los mensajes. Es muy difícil conectar con la palabra de Dios. Es más fácil conectar con Saint Germain, con Shiva, con el Padre Ascendido, con Buda, que es un gordo que está sentado, y vos decís, ¿viste? Entonces es más fácil. Es un camino muy fácil el de la espiritualidad de la nueva era. Por algo se llama nueva era, ¿no? Todo lo antiguo tiene mucho que descifrar, mucha simbología, mucho que descubrir realmente. Es muy fácil estar en la New Age. Es un lugar muy cómodo. Entonces, si vos sentís que estás ahí hace mucho tiempo y que, bueno, no avanzás, quizás tiene que ver con esto. Estás en un lugar equivocado. 100%. ¿No? Y además, mira, Eli, te hacen creer, ¿sabes? Y yo que he sido un pésimo estudiante toda mi vida, el peor que he conocido, sin duda, hasta he tenido que escuchar de mi propia madre decirme que leer la Biblia es complicado. Y hay algo curioso, Eli. Yo soy adicto a leerla. O sea, que lo entiendo, es el libro que... Te prometo que a lo mejor no lo entiendo como otras personas, pero que me encanta leerlo y es algo que yo siento que lo entiendo. No sé si es porque lo hago con muchas ganas, porque siempre tengo muchísimas ganas de intentar aprender, pero hasta incluso hay otros libros que son una patata que siento que mi cerebro se va, ¿no? Porque no tengo nada de interés. Pero cuando tú lees la Biblia con verdadero interés y verdaderas ganas de conectarte con Dios, te aseguro que es un libro muy fácil de leer. O sea, si cada vez le vas sacando a lo mejor algo nuevo, porque no es de leerla una vez. Es cierto que la hay que leer varias veces, pero hasta personas que conozco con carreras universitarias, másteres y todo, son incapaces de leer la Biblia porque dicen que no las entienden. Entonces es como si hubiera una especie de maleficio alrededor de ese libro, ¿sabes? Sagrado, para que no lo podáis comprender. Sí, exacto. Yo lo que siento, porque yo te lo juro, Eli, que lo abro y lo entiendo, te lo prometo.
y lo Pero puedo ver durante 2 horas. conectaste, Santi. Lo que pasa es que vos ya conectaste. Las personas que todavía no conectan y van a ver un montón de fuerzas impidiendo que conecten, ¿no? Porque Fíjese. Satán no quiere perder a sus hijos. Entonces él va a hacer todo lo posible, desde la mente, la hiperactividad, el ADD, ¿no? El síndrome atencional, para que uno no se pueda concentrar, para decir, ¿qué cosa no estoy leyendo acá? Ahora está la posibilidad, esto lo digo un poco en contra de mi voluntad, de que puede ir al chat GPT y preguntarle al chat GPT, ¿qué versículos hablan de la tibieza? ¿Qué versículos hablan de la humildad? ¿Qué versículos hablan de la justicia? ¿Qué versículos hablan de que Dios se hizo carne? ¿Qué versículos hablan en dónde está la crucifixión? ¿De qué trata Apocalipsis? Sí. Entonces vos te vas, esto lo recomiendo mucho, ponerle estas divisiones, ¿no? Para que se pueda encontrar más fácil, porque la verdad que la Biblia tiene muchos libros dentro. Yo no lo tengo, eso me lo tienes que ayudar a organizar porque yo soy muy mal organizando. Bueno, después te voy a mandar para que te compres esto. No es fácil, o sea, no es organizado. Cuando uno ya tiene una conexión y cuando uno puede quizás ir desde ese lado, porque a mí me dicen, Eli, ¿por dónde empiezo? Yo siempre digo lo mismo, desde Génesis, Apocalipsis, no del Antiguo Testamento. ¿Eh? Yo siempre recomiendo que desde el principio, como cualquier libro, que lean desde el principio. Para mí es lo que más me valió, porque sobre todo es la parte que más miedo le tiene la gente a leer, porque los cristianos y católicos solo se enfocan en Jesús, pero no miran el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento te dice mucho, ¿sabes? Mucho, es duro de... Sí. Pero... Lo que pasa es que el Antiguo Testamento es complicado, ¿viste? Muchos después empiezan a hablar del demiurgo. Exacto. Y no es agradable de leer, pero es que ahí dice mucho el carácter de Dios. Son puras tragedias. Tragedias, sí. Sacrificios, y cómo puede ser que un Dios le diga, viste, que sacrifique, que Job, que es fuerte. A mí, por ejemplo, lo de Job me traumó un poco. es que eso, y sobre todo el tema de incestos, todas esas cosas, pues entiendo que a una mujer le cuesta mucho leerlo, pero yo lo leo sin juzgar, ¿sabes? Digo, es que en ese momento, ¿qué iban a hacer? Si no, pues... ¿Qué quieres que te diga? No había más remedio. Son temas que te pueden chirriar, pero es que te hace ver la diferencia de después cómo mandó, después de todas esas tragedias que pasaron por culpa nuestra de los seres humanos, básicamente porque éramos nosotros los inútiles, no Dios, pues tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que nos salvara y nos redimiera de toda la cantidad de pecados y maldades que desde el día 1 de la existencia de la tierra empezamos a hacer, como imperfectos que somos. Entonces, por eso me gusta leer el Antiguo Testamento y yo lo veo en mi cabeza como una película. Lo veo duro, sí, la verdad, son como cosas terribles. Sí, es duro. Pero sin duda me gusta empezar desde ahí. Y después tienes la parte bonita de Jesucristo, que también es muy dura, porque date cuenta de lo que sufrió el Hijo de Dios, pudiendo haber destruido con un chasquido de dedos a todos nosotros, ¿entiendes? Total. Y tuvo que vivir durante 33 años más o menos, se estipula, que fue más o menos, no se sabe, pero como un humilde trabajador, toda su vida vivió como cada uno de nosotros, miserablemente básicamente, para luego, a sus 33 años, sacrificarse enfrente de todos nosotros. Por nosotros. Sí, por es difícil también desde la espiritualidad New Age es entender el verdadero amor, ¿no? Yo siempre digo que hasta que nosotros no conocemos a Jesús, no conocemos el verdadero amor. Hasta que nosotros no conocemos a Dios, no conocemos el verdadero amor. Yo recién ahora estoy aprendiendo a amar, Santi, porque el amor hacia Él, entender que Él sacrificó su vida, y no es que sacrificó su vida sino más. Él estuvo en una cruz, Él pasó lo peor que puede pasar un ser humano, lo pasó Él. Por nosotros, ni más ni menos, y bajo la voluntad del Padre, porque Él le dijo, pasa de mí esta copa, Padre, si es bajo tu voluntad, pasa de mí esta copa, y no la pasó, era su voluntad, ¿entendés? Entonces, el amor que eso nos genera, por lo menos a mí es algo que todos los días de mi vida me hace conectar con su amor, me emociono, me arrodillo, lloro, conecto desde un lugar de mis entrañas, ¿entendés, Santi? Eso no lo había sentido nunca en toda mi vida, nunca sentí algo igual. Entonces es una devoción, es un cariño, es un afecto, es todo, es tu vida pasa
a través de él. Entonces nunca más podés mirar por otro lado. No podés mirar más para otro lado. Y de verdad se te abren puertas, se te abren caminos que con la espiritualidad New Age no existen. No hay manera, no hay punto de comparación. Es más, lo hablo así y me da hasta vergüenza, me agarra algo. Le pido perdón al Padre. O sea, no hay punto de comparación. ¿Viste? Es muy difícil romper con nuestro ego. Es muy difícil matar al personaje que traemos a cuestas durante tantos años. ¿Entendés? Solo él lo puede lograr. Solo él logra que te arrodilles. Yo era una persona que decía, ¿arrodillarme yo? ¿Para qué? Pero es algo que lo decía siempre. ¿Para qué me voy a arrodillar en una iglesia? ¿Para qué me voy a arrodillar? Se me quiebran las piernas, Santi. Se me quiebran las piernas. Yo aprendí a ser humilde, y no es que soy humilde. A ver, me falta un montón, aprender un montón, pero aprendí lo que es la humildad a través de él. No hubo otro maestro que me enseñe, no existe eso. No es real, es todo un engaño, es una falsa humildad. Es un falso amor, ¿no? Ojo, hay parejas, hay personas que yo sé que no conocen a Dios todavía y son excelentes personas, no tienen maldad, son personas que vos las ves quizás desde justamente el ojo juzgador, desde el justo, ¿no? Desde el discernimiento, digo, y ves que son buenas personas, que no tienen mucho pecado dentro, ¿no? Que decís, ¿qué? Y no, imagínate lo que serían con Dios en su corazón. Mucho mejor personas. Claro, porque ellos no saben del infierno, Claro. no saben del reino de los cielos, y así todos hacen las cosas bien. ¿Entendés? Imagínate lo que serían. A ver, no es que porque no conoces a Dios, acá estamos diciendo que son malas personas. No, vos y yo fuimos buenas personas siempre. Yo siempre me considero, me he mandado mis cagadas, he lastimado gente, he hecho daño quizás sin darme cuenta, a veces sí, a veces no, por supuesto. Pero a ver, fuimos buenas personas. Yo por lo menos he estado tentada por el tentador en situaciones fuertes donde podría haber hecho mucho daño y hecho cosas que sabemos que están muy mal, porque soy una persona que viene de la calle y porque ya sabemos un poco de la historia, y sin embargo me lo hice nunca, Sí. nunca lo hice. Yo me consideraría buena persona respecto a lo que el mundo pues considera buena persona o mala persona, ¿no? Pero bajo los ojos de Dios no lo suficiente. Entonces, pues solo intento como decir, vale, pues ni cerca, ¿sabes? Ni cerca. Por supuesto, yo creo que él pensaría que he sido un cabrón de mucho cuidado. Sí. Totalmente. Total, yo se lo digo y mientras me escucho digo, le pido perdón a él, porque para él claramente fui mala. Es que todos somos malos. Sin duda, pero bueno, ¿sabes? En realidad yo creo que siempre hay que intentar mirar para adentro y decir qué puedo mejorar, qué puedo hacer para que me acerque más a Dios y sobre todo qué es lo que me va a alejar, que es esto de creer en todo este tipo de New Age, que se me olvidó preguntarte por último tema para poder cerrar esta parte es, entonces las personas que creen en el New Age, Eli, ¿a dónde piensan que van cuando se mueren? Porque si no creen en Dios, ¿qué es lo que piensan? Escuché algo como el Nirvana o algo así, que no sé exactamente lo que es. Es que creen en la reencarnación. Ellos creen en la reencarnación, entonces bueno, siempre se habla desde, oye, ojalá que cuando reencarne en tal cosa, ¿no? O seguramente no voy a reencarnar porque esto ya lo aprendí. Entonces no voy a reencarnar en este lugar. Ojalá que en mi vida pasada, claro, yo fui un hombre, entonces en esta vida yo tengo mucha energía masculina porque fui un hombre. Ese es el cantito de New Age, ¿no? Y todo cuadra perfecto. Eso es lo peor. Cuadra perfecto. Y vos te vas a hacer una tirada de tarot y te vas a abrir los registros akáshicos y vas a hacer una constelación familiar y todo cuadra perfecto porque está tan perfectamente armado para autoconvencerte y para engañarte y mantenerte en ese estado de letargo constante. Es un estado de letargo mental y emocional del que no conviene salir porque está perfecto como está diseñado. Entonces ellos creen en la reencarnación. Entonces vamos a reencarnar y vamos a volver porque ya fuimos a nuestras vidas pasadas en un viaje astral, en una apertura de registros akáshicos. Entonces ya sabemos cómo es. Y eso es lo que se vivencia desde la New Age.
no creen. A mí me costó muchísimo salir de ahí, muchísimo. Yo le abrí las puertas a Dios y todavía seguía creyendo en la reencarnación, imagínate. ¿Entendés? Es fabuloso creer en la reencarnación. Es espectacular, te da un alivio al alma, ¿viste? Y entonces, Porque la gente tiene miedo, Eli. ¿Sabes? Eso es por miedo, pero- directamente. Pues, Tiene miedo a la muerte. Yo lo que digo yo es ese otro tema que me gusta abordar en todo esto, y yo jamás, Eli, pensé en reencarnarme ni nada de eso. Yo siempre he sido un hombre muy solitario, desde que me conoces siempre estoy solo con mi perro en la casa, ¿sabes? Básicamente ahora está nevando, no he salido en casa desde hace días, apenas tengo de comer, me da igual, estoy tranquilo aquí, bien feliz, charlando contigo, me vale verga, la verdad. Lo único que digo, estoy bien, sí, todo está bien, ¿qué más da? El momento que me tenga que ir de este mundo, ya está. ¿Sabes qué día fue el momento más feliz para mí, Eli? En el día que yo descubrí, no sé cómo, pero me paré pensando, y yo soy mucho de pensar, de sentarme en un sitio y pensar, ¿sabes? O sea, estaba sentado ahí fuera en mi patio, no sé si en ese momento tenía un puro o no, a veces me lo prendí y me quedé ahí, creo que en ese momento ni siquiera, estaba tranquilamente, estaba pensando en Dios y todo esto, y en la muerte. Me venían imágenes a la cabeza de cuando alguien se muere, la gente triste, muchos de mis clientes me lloraban depresivos porque le echaban la culpa a un muerto que ya no estaba. Es que mi padre se murió hace 10 años y desde entonces... Y como he hablado con tantas personas en mi vida, yo me paré a pensar y dije, vamos a ver, si alguien cree en Dios, ¿por qué carajo va a estar triste cuando alguien se muere? O sea, al revés, todo lo contrario. Debería estar contento por esa persona porque se va a ir con el Padre Creador. Entonces, en ese momento decía yo, ¿por qué carajo yo voy a tener miedo a la muerte? ¿Por qué tenía miedo yo antes a la muerte? Yo sí que tenía miedo, porque nunca me sentía realizado. Porque siempre desde mi ego quería tener más, ser millonario, tener una mansión con un montón de prostifrutas o yo que sé, cualquier estupidez que se me ocurría en ese momento. Pero en este momento, como mi único propósito es intentar hacer las cosas bien, de la mejor manera posible, en nombre de Dios, pues digo, pues el momento que me lleve, pues... total, No sé, no pasa nada. totalmente. ¿Sabes? No me gustaría ver que la gente luego estuviera culpándome a mí que estoy muerto por sus tragedias. Santi se murió y por eso ya no estoy contento, cabrón. Si tú que me estás viendo, sé que duele mucho, sé que no quiero echarte la bronca al 100%, pero bueno, es que no me queda otro remedio. Si tú que me estás viendo, vas al funeral de tu abuelito, de tu abuelita, de tu madre, de tu hermano, de quien sea, está bien que llores en ese momento, que te sientas triste, pero si de verdad eres un seguidor de Dios, tienes que entender que esa persona va a estar en un mundo 1000 veces mejor al nuestro. 1000 veces, o sea, no tiene ni punto de comparación. Deberías estar contento por esa persona. Sí, Y no puedes coger eso como justificación de estar mal. es algo que yo siempre le digo a mis hijas, siempre le digo a mis hijas, el día que yo me vaya, ustedes pueden estar tristes un par de horitas, un par de días, está perfecto porque bueno, es parte del duelo, más parte de lo que venimos a experimentar y a transitar acá. Pero sepan que voy a estar con Dios, voy a estar ojalá, eso lo va a determinar Él, ¿no? Sí. Pero por lo menos es con la paz con la que yo me voy a ir de este mundo, sea como sea, un accidente, lo que sea, a la edad que sea, ellas tienen que ser felices por mí. Y esto lo hablamos el otro día, Santi, llega un punto cuando entro en crisis, porque las mujeres tenemos más crisis que los hombres, más crisis existenciales por una cuestión cíclica hormonal, Sí. donde yo digo, ¿cómo me gustaría irme, ¿no? Y abrazar a Jesús, abrazarlo. Yo siento que lo voy a abrazar, ¿viste? Uno puede decir de afuera, está loca, esta es una loca, pero yo estoy convencida de eso. Y si no pasa, bueno, no pasa. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco que vivo pensando en eso, ¿no? No es algo que me condicione en la vida. Pero creo que uno deja de tenerle miedo a la muerte cuando cree en Dios. Deja de apegarse tanto a las cosas materiales, a las personas, ¿no? Por eso también es un poco más fácil el camino solitario, ¿no? Porque no tenemos tanto apego a los seres, entonces, y además porque indefectiblemente ponemos primero a Dios. Sí. Entonces, si primero está Dios, en algún momento ojalá vayamos con Él. Entonces, dejad acá fomentan mucho el miedo a la muerte, la tristeza de perder un ser querido, ¿no? Por supuesto que la muerte es triste, por supuesto,
desaparece. De repente A desapareció. ver, es triste por nuestro ego, porque nosotros bajo nuestro egoísmo queremos tener a esa persona con nosotros, pero lo que tenemos que entender es que no nos pertenece, no es una persona que nos pertenece. Entonces, Lo que pasa, Santi, que es difícil, por ejemplo, perder un hijo debe ser Es difícil. increíblemente difícil. Qué duda. Eso debe ser, cuando yo escucho testimonios de personas que perdieron hijos y siguen fuertes, y siguen vivos, y siguen teniendo a Dios en su corazón, no se enojan con Él, no se ofenden, ¿no? Entienden que son pruebas para ampliar su fe o lo que sea, yo quedo alucinada. Yo admiro mucho a esas personas, porque sinceramente si me tocara a mí, no sé, espero nunca hablar desde esa experiencia, ¿no? pero porque eso son personas con una fe extrema, ¿entiendes? Una fe que no se puede ni comparar. Pero bueno, ha sido un podcast increíble. Nos queda pendiente para el siguiente podcast hablar de esto del veganismo, los vegetarianos. ¿Cómo se dice vegetarianismo? Es que es lo que estaba intentando decir, pero no soy capaz, por eso dije, mejor dijo vegetariano. ¿Cómo se dirá esa cosa? Vegetarianismo. ¿Sí? ¿Tú crees que se llama así? Come plantas, yo creo que se les dice. No directamente. Eso es lo que dice. Estaremos hablando de los come plantas y de la experiencia de Eli comiendo plantas por más de 10 años y cómo se siente el día de hoy, dando el paso a comer carne. Si lo recomiendo, también el tema de los lácteos, me gustaría también enfatizar en todo eso. Y cómo reacciona todas estas comidas en los parásitos, que eso es algo que me preguntan mucho, los parásitos que tenemos internamente y cómo darnos cuenta para poderlos quitar. Eso sería un tema grandioso, porque eso también nos manipula nuestra conciencia y también nos quita del creador y de todo, ¿sabes? Aunque la gente no se... Sí, nos calcifica la glándula pineal, por supuesto, podemos hablar de las áreas del cerebro, del neocórtex, de cómo conectarnos a través del neocórtex, ¿no? Sí, podemos hablar de un montón de cosas. Muy bien, pues ahí vamos a estar. Bueno, vamos a dejar a Eli dormir, que ya es tarde por ahí. Nos ha encantado estar con vosotros. Os mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente. Gracias, Santi. Gracias al Padre por permitirnos esto. Te quiero. Amén. Te amo mucho, Eli. Yo a vos.